Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 18 de marzo de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Moncho Conde Corvales, periodista y director de El Cercano. ¿Qué tal, don Moncho? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallada. En la esquina de la mesa, Francisco Fernández Tarrío, abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí, como siempre. Roberto Luis Moscovich, periodista. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Y además, sobre todo, al saber que aumentan nuestros seguidores, por eso, con tu permiso, saludo a los de Hogueras de San Juan de la Coruña, al San Pedro de los de Oleiros, que hay un grupo muy interesante, y también a unos personajes de Lugo, entre ellos Isabel Acevedo, la radiofonista, amiga y compañera. Muy bien, pues ahí quedan todos saludados. Don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Magdalena, encantado como siempre de estar en el programa, y yo quisiera aquí aprovechar y felicitar a nuestro amigo y compañero contertulio, don Roberto, porque le han dado un distintivo que creo que es importante y que se siente muy orgulloso. Por lo menos nosotros también nos hacemos partícipes y estamos Lo contentos. reservábamos para un poquito más adelante. Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña y director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Galicia. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias también, encantado. Creo que una de sus últimas entrevistas fue con un colega mío argentino y fíjese a dónde ha llegado. Se acuerda que confesaba aquí que era católico, los había llevado ¿Sí? yo a 8 jueces argentinos esa semana anterior a la elección del Santo Padre a la catedral y bueno, pues allí estuvieron, incluso algunos de ellos se confesó y están todos emocionadísimos y le traigo recuerdos desde la Patagonia. Pues muchísimas gracias. Además es que en la entrevista tocamos algunos de los puntos en los que públicamente y muy valientemente se pronunció el entonces arzobispo de Buenos Aires. Efectivamente, porque la entrevista versaba además sobre el interés del niño, el matrimonio que allí le llaman ahora igualitario, pero fíjese que el propio Santo Padre en una de sus primeras audiencias la tuvo con la presidenta Cristina Kirchner, efectivamente, con lo cual él es claro y rotundo como debe de ser en el fondo, pero muy cuidadoso también en las formas y suave, por lo tanto yo le vaticino y creo que compartirán ustedes que va a ser un pontificado que va a atraer a mucha gente joven y que está dando ya en la primera semana unas grandes muestras de cercanía a la gente. Además el detalle de haber recibido como primera mandataria la señora Kirchner es una especie de devolución de bien por mal, puesto que él le había pedido audiencia en Buenos Aires en muchas ocasiones y bueno, pues él ya no lo había recibido, ¿no? Bien, pues después de estos preliminares empezamos con el primer tema que se refiere, como no, al Papa Francisco. Y es que tuvo su primer rezo del Ángelus este domingo con una plaza de San Pedro completamente abarrotada de fieles y habló de misericordia, de piedad, de perdón. Dijo que Dios nunca se cansa de perdonarnos, que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Vemos esta pieza. El primer Ángelus del Papa Francisco ha levantado gran expectación en la ciudad eterna. El Papa ha recomendado un libro del cardenal Walter Kasper y ha asegurado que Dios no se cansa de perdonar a los hombres y mujeres que le piden perdón. In questi giorni ho potuto leggere un libro di un cardinale, il cardinale Kasper, un teologo in gamba, un buon teologo, sulla misericordia. E mi ha fatto tanto bene quel libro, ma non credete che faccio pubblicità ai libri dei miei cardenali, Noi ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito. Esta vez el Papa ha saludado solo en italiano y se ha despedido con un saludo poco protocolario que ha levantado muchos aplausos. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
non dimenticate questo, il Signore mai si stanca di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buena domenica e buon pranzo. Según el Vaticano, en este Ángelus han participado al menos 150.000 personas que se han situado en la plaza de San Pedro y en las calles de alrededor. Sí, es realmente impresionante, ¿no? La expectación, el entusiasmo que está despertando el Papa Francisco y también la simpatía entre los no creyentes. Sí, sí, yo creo que es un hombre que nos ha sorprendido a todos, desconocido para la inmensa mayoría, lógicamente. Y ya yo creo que como buen argentino es de fácil palabra, con lo que también ayuda a la comunicación. Pero realmente es un hombre que hasta lo visto, pues lógicamente nos produce una cercanía extraordinaria, una humildad maravillosa. Él quiere estar con los pobres, que creo que la Iglesia es el fundamento de ella, es decir, Cristo es Dios es el que más próximo estuvo a los más desfavorecidos y creo que en este sentido pues el mensaje es maravilloso. Respecto al Ángelus con el que abrió su papado, me parece maravilloso lo que dice de que nos cansamos de pedir perdón. Sí. A veces resulta hasta más difícil el saber pedir perdón que perdonar. Sí, y no sé si se fijaron ustedes que al final dijo, pues, buena comida, ¿no? Porque es verdad que los domingos, pues, siempre se hace una comida en familia, o bueno, por lo menos se hacía, ¿no? Hay quien tiene todavía la costumbre, pero bueno, nos invita un poco a que sigamos manteniendo, ¿no? Buena comida de domingo, y está muy bien, es una manera de combinar lo divino y lo humano, ¿no? Sí, sí. ¿Don Roberto? Sí, a mí me ha impresionado sobre todo su talante, su humildad, su proximidad al pueblo, como debe ser la Iglesia real, y hay otra cosa, yo que soy una persona tremendamente optimista y que siempre reniego de los pesimistas o la gente que ven todo mal y que creen que todo no tiene arreglo y tal, el mensaje que le dio a los cardenales de que no cedan a la tentación del pesimismo, o sea, que ellos mismos sean capaces de transmitir a los fieles una postura positiva, una postura que va acorde con lo que es el postulado de la Iglesia, que es la salvación, a fin de cuentas, de las almas de las personas. Y después también el hecho de que haya descendido, digamos, al terreno de lo más sencillo, cuando él mismo decía que cuando era seminarista se había enamorado de una piba y cosas de eso le entra mucho a la gente. Saben que es un personaje muy próximo y si no cambia su manera de ser, porque con todos los respetos hay que darse cuenta que alrededor tiene pues la curia romana, que tiene mucha fuerza, tiene otros pareceres, porque no todo el mundo probablemente está de acuerdo con él, ha habido gestos, por ejemplo el de la capelina esa roja, que bueno, que algunos no lo han visto bien, pero eso es normal. Yo creo que la diversidad de opiniones enriquece en todos los casos. Pero él va a hacer lo que quiere de todas formas, ¿eh? Él tiene las ideas muy claras. Muy claras, incluso con los zapatos rojos. Son detalles que calan muchísimo en la gente. Pensemos que el común de las personas no son grandes teólogos, no son grandes superdotados, no es gente de un nivel muy alto, y entonces se fija más en eso que es muy fácil de ver, y por otro lado, es lo clásico, que una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces estas cosas que son la imagen, el retrato del comportamiento de una persona, creo que es lo mejor que ha podido hacer el Papa en su presentación, aparte de otras cosas de tipo litúrgico que van un poco más allá. Pues eso ya iremos analizándolo. Claro, a él le gustaría ir por la calle abrazando a la gente, eso no lo podrá hacer, por seguridad, aunque le gustara, porque correría muchísimo peligro. Al hilo de eso, creo que antes del Ángelus en la misa que dio en Santa Ana, puso en un brete a la seguridad, porque sí que hizo... ¿Lo sabían? Sí, acabó la misa y parece que saludó a los fieles uno a uno y puso bastante nervioso a los empleados de seguridad, pero sí que estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, que teniendo en cuenta que no podemos obviarlo, que es una persona de un gran nivel teológico también y que tiene unas convicciones muy firmes que ha demostrado en todo su arzobispado, es verdad que en los gestos primeros de su pontificado sí que ha sido una persona muy cercana y muy humana, diría yo, que eso es muy importante, sobre todo lo que hablábamos aquí hace pocas fechas para la gente joven y demás.
Yo me quedo con muchas cosas, con el rezo interior que hizo el otro día delante de los periodistas, diciéndole que respetaba la conciencia de cada uno, pero que no olvidaran que todos eran hijos de Dios. Eso es un gran mensaje. Y luego me quedo con una frase que le escuché de un libro que le había hecho un periodista argentino, que también es muy significativa de la manera de pensar de él y de cómo entiende la solidaridad y cómo entiende ese juego, que es, decía expresamente, no se puede estar en una posición de poder y destruirle la vida a otra persona, ¿no? Ese mensaje es un mensaje muy importante. Yo creo que caminamos en... bueno, como ya hemos dicho aquí, yo estaba plenamente convencido de que la Iglesia acertaría en la elección y estoy convencido de que así ha sido. Hombre, por supuesto. Ese día, el día de la bendición, que dijo que era una bendición pues en silencio, tanto para los creyentes como para los no creyentes, vino a poner en práctica lo de el patio de los gentiles, ¿no? El patio de los gentiles, donde compartían tanto creyentes como no creyentes. Sí, efectivamente, yo... Don Domingo, como usted ya dio su pincelada, le dejamos a don Luis, ¿vale? Pues lo que me gustaría a mí, con el permiso de don Domingo, hablar del Papa, yo creo que es el mensaje que ha llegado no solo a los católicos, sino a toda la sociedad en general, porque está llegando incluso a personas que profesan la religión católica, pero que no son practicantes, y hasta personas que no son católicos. Su mensaje ha llegado a todo el mundo. Ello está suponiendo además que está aportando positivismo, esperanza, humanidad. Realmente lo que está haciendo este Papa en estos días ha sido una imagen de la Iglesia Católica que yo creo que es la necesaria, porque va a hacer que muchas personas que pudieran sentirse a lo mejor descontentos o no tan cercanos, van a creer en la fe, porque realmente está transmitiendo un mensaje que yo creo que es lo que está esperando toda la humanidad. Y por ello yo creo que lo que ha hecho el Papa es fundamental, y esta cercanía, estoy convencido además que la va a conservar siempre y va a ayudar mucho a que la Iglesia siga fuerte y cercana a los pobres, que es lo que está buscando él. Sí, que la Iglesia es la que es, que la Iglesia es la que es, y es que es así. Bueno, que haya un muro que no nos deje ver lo que hay realmente y que para mucha gente sea imposible acceder, eso es otra cosa. Pero es eso, el formalismo a veces que puede haber dentro de la Iglesia, él es como decir, lo quita del medio y quiere decir, yo soy el Papa de la humanidad. Pero es un gran comunicador, que duda cabe. Sí, yo no di ninguna pincelada, lo único que, igual que el señor Moscovici, yo saludaba a los amigos argentinos. ¿No era pincelada entonces esto? No, pero sí quería señalar que efectivamente los mensajes que ha ya transmitido son impecables. Fíjense que recomendó a los argentinos, a los que desde aquí me dirijo, que no viajaran a Roma y que lo que iban a gastar en ese viaje lo dieran a Cáritas. Él le apuesta mucho, y aquí se ha hablado varias veces, a los pobres, a Cáritas. Es una persona que además utiliza... Pero parece que no le han hecho mucho caso y bien. están... Después, antes que decía el señor Moscovici, no están nada reñidos para mí la seriedad del fondo del asunto con, por ejemplo, lo que utiliza él muchas veces, el sentido del humor, cuando hacía la referencia, que también lo haremos después de su libro, del libro del cardenal, y decía, pero no quiero hacer publicidad. Ese al final lo que decía Chesterton es hablar en broma cuando se está sintiendo muy en serio y de veras. Y después, él, si se acuerdan también, cuando dijo, fueron a elegirlo al fin del mundo, y resulta que no hay ninguna duda, no estamos hablando de personas que no tengan nivel, él sabe 5 idiomas, y tiene unos conocimientos. Lo que pasa es que lo que pretende también, igual que efectivamente utiliza los zapatos usados, gastados, pegarse al suelo, como usted también lo escribía, él viajaba, nuestros amigos argentinos lo saben perfectamente, en subte, en metro, él ha pretendido en definitiva, hay otra enseñanza muy importante a mi juicio, es que a veces, que es del Evangelio también, situarse al final para ganar, es decir, perder para ganar. En las elecciones del anterior conclave, él tenía la opción incluso de, si seguía manteniendo su alternativa, de bloquear, y en ese momento se retiró, y ahora finalmente ha tenido, yo creo que, un reconocimiento a tantos años de dedicación, y que creo que evidentemente va a ser una persona que
recordando sus orígenes, es hijo de ferroviario, como Amancio Ortega, y modestamente como yo, que también reivindico mis orígenes, y que creo que todo el mundo quiere parecerse al Papa ahora. Y que va a estar... No frivolice. Estamos hablando de una persona que antes se recordaba de... Don Domingo, pero ya breve, venga. No, que pues nada, pues ya está, ya terminamos. Bueno, venga, pero venga. Sí, quiero decir que creo que empezó inclinándose en la plaza de San Pedro hacia la gente pidiendo que se le respalde y que hagan una oración, porque yo creo que el reto que tiene, sobre todo, el de llenar esos corazones de la juventud de una enseñanza y de una proximidad. Él habló mucho de la proximidad. La frase, no el párrafo. Venga, estupendo. Pues, a mí, si me lo permites, ¿no quieres saludar a los argentinos? Ya los saludé muchas veces. Bueno, pues más saludados todavía, venga. Sí. Pues nada, que nos quedaríamos hablando toda la hora hablando del Papa, ¿Sabe que los argentinos tienen allí, como la propia conformación del país está centralizado todo en Buenos Aires, ellos ahora están encantados porque su referencia era que Dios está en todas partes, pero recibe en Buenos Aires. Y ahora por fin se ha cumplido, no más. No, sí. A mí, si me lo permites, Covadonga, quería puntualizar algo que me llamó la atención, que insiste mucho en que recen por él. Yo creo que eso también tiene que ver con un poco con la realidad de la propia Iglesia, etcétera, de la propia curia, que muchas veces, bueno, uno llega, es como el político que en la oposición pues se muestra con un programa de gobierno muy claro y cuando llega al poder realmente se encuentra con muchos obstáculos para poder desarrollar ese poder. Ya Benedicto XVI nos pidió que rezáramos por los cardenales que tenían que elegir y también por él y por el próximo Papa, ¿no? Pues claro que rezamos por él. Muy breve, y es que viene al hilo perfectamente. Muy breve, porque me encantaría seguir. Tres puntualizaciones. El primer tuit del Papa insiste en eso, en que recen por él. En la misa de Santa Ana presentó a un sacerdote argentino, Gonzalo, diciendo que trabajaba con los jóvenes de la calle y que se rezara por él. Y a un joven, a la salida de la misa, le dijo, reza, pero reza por mí a favor, no en contra, no era una broma a un joven, no sé qué es sí, perfecto. Bueno, yo lo que hago es que les emplazo para que hagamos un especial sobre todo el Papa, todo Papa, durante toda la hora. Encantado. Sí, pero si os apetece, pues ya. Que a mí me no, pero nos vamos ya, no me lo cuentan en otro momento. Bien, pues, aquí parece que te estamos pidiendo que sea el especial. Vamos con algo completamente diferente, con los partidos políticos. Vamos a hablar aquí de los tres, del Partido Socialista, del Partido Popular y también del BNG o lo que queda de él. El Partido Popular de Ourense celebró su congreso en el que salió reelegido José Manuel Baltar. Dice que no quieren corruptos allá y bueno, pues los invita a que todos tienen que publicar su declaración de la renta, su patrimonio. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que no solamente hay que ganar el Congreso, sino que hay que ganar las elecciones. El próximo reto, la alcaldía de Ourense. Don Moncho, usted que viene de allá, que viene de lejos. Sí, yo la verdad es que no sigo demasiado la política del Partido Popular, pero bueno, a mí no me sorprende, está claro que habían pactado, hay un pacto de no agresión en este momento entre Feijóo y José Manuel Baltar. Sí. Él ha sacrificado un poco a su padre en el sentido de no reivindicar la figura, tuvo que ser alguien de Santiago, no sé quién ahora, el que hiciese, bueno, recordase a José Luis Baltar. Sí. Y bueno, y creo que a los dos les conviene esta paz, pero a mí, sin embargo, estos congresos un poco a la búlgara, porque me parece a mí que los congresos deben servir para debatir ideas y debatir cuál es hacia dónde quiere ir. Pues pero son todos así, no realmente, ahora son todos sea así, Partido Popular, sea Partido Socialista. Los que se diferencian un poco son los del BNG, que es asamblea diferente y demás, pero bueno, de momento es así, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que reine la paz está muy bien y que hayan llegado a un entendimiento entre la Xunta, el PP de Ourense, que siempre más o menos estuvo así con este tira y afloja, ¿no? Con este pulso a ver quién puede. Bueno, porque es una presidencia muy personalista realmente, es decir, no nos podemos olvidar que José Luis Baltar estuvo durante 22 años rigiendo los destinos del Partido Popular en Ourense de forma plenipotenciaria, y que bueno, y que su hijo realmente es colocado por su padre. Entonces, bueno, esta continuidad, ahora si les conviene al propio partido regional, pues muy bien, ¿no?
allá la militancia del Partido Popular. A mí me extraña que no hubiese habido cierta confrontación, pero porque creo que en la confrontación de la discusión nace la verdad y que sería positivo siempre para crear debate e ideas nuevas. Bueno, la confrontación siempre era por los cercanos a Baltar y los cercanos, digamos, a la Xunta, pero ¿no? Es que realmente siguen... Aquí en este Congreso... Y aquí no cabía esa posibilidad, puesto que, bueno, se facilitaron las cosas, ¿no? De no presentar ningún candidato alternativo. Se conformó, el señor Núñez se conformó con en fin, seguir él como presidente de las Xuntas y además... Bueno, y como sabe que ahora tiene también a los suyos en la Ejecutiva, que por ley tiene que ser así, ¿no? Claro, ya tiene a los que en su día fueron alternativa a José Manuel Baltar, los tiene por propio derecho de pertenencia a la Ejecutiva gallega. Por lo tanto, excepto a estos, yo creo que se integraron muy poquitas personas que no fuesen fieles baltaristas. En particular, pues el señor Poli Novoa, que fue anterior alcalde al Partido Socialista, que sí, que ese era un enemigo en el anterior Congreso y sí que ahora, sin tener derecho a ello, pues parece ser que le hicieron un hueco. Sí, hay algunos de los antiguos pero enemigos yo creo que el núcleo sí que fuerte es baltarista 100%, eso no cabe duda. Sí. Bueno, el núcleo fuerte también ha habido una integración importante, entiendo, del partido a nivel gallego, incluso, no, por ejemplo, el consejero y secretario sí, general, pero ha habido, pero ha habido incorporaciones a la ejecutiva del provincial que no tendrían por qué tener ninguna función asignada y se la asignó directamente. Huele un poquito a lo que estamos diciendo, ¿no? Vamos a dejar esto en stand-by y vamos a otra cosa. Yo tengo que decir que efectivamente, igual que usted, a mí un congreso en el que sale por el 90 y pico % de los votos y solo candidato, pues le puede llamar de muchas maneras, pero en fin, será legal, pero a mí me enciende la antenita de la poca democracia interna de los partidos una vez más, donde prima más el pasteleo entre los aparatos provinciales o regionales que la propia participación de la militancia. Y hay que resaltar pues alguna cosa concreta, que por la reforma de estatutos del Partido Popular de Galicia es cierto que el Comité Ejecutivo Autonómico digamos que ya son miembros natos de las directivas provinciales de los partidos, con lo cual eso allanó bastante el terreno a favor de Núñez Feijóo para incorporar a su gente al PP de Ourense. Y luego hay que decir que a pesar, y yo no he sido nunca ni partidario ni detractor de Baltar, padre, quiero decir, es una manera de ver la política que a lo mejor es un poco diferente a la que yo persigo, pero no deja de parecerme ciertamente un pelín injusto que haya sido el gran olvidado de este Congreso, a pesar de que el hijo hereda en gran medida la unión de ese partido gracias a su padre. Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Que ni siquiera se le mencionara expresamente, o que en los vídeos y fotos que salen en el Congreso saliese siempre en segundo plano, y se reivindicaran figuras del Partido Popular de Galicia históricas y no se reivindicara la figura de Baltar precisamente en Ourense. Independientemente de que esté a favor o en contra del señor Baltar y su política, es de justicia reconocer que es un peso pesado, que es historia viva del Partido Popular en Galicia. Por lo tanto, a mí me suena un poquito, yo creo que han hecho una especie de pacto, han bajado las armas y han esperado mejores acontecimientos para volver a lidiar la batalla por el PP de Ourense, que sigo entendiendo que a pesar de que no esté Baltar padre, sigue rigiéndose por el baltarismo, si bien le ha abierto una pequeña ventana a Núñez Feijóo para lo que nuestro amigo querido Vicente define muchas veces, para establecer una especie de Pax Feijóo en Galicia, para que el partido no se le revolucione demasiado. Aunque Baltar aparezca en segundo plano, Baltar es Baltar, es Baltar, y por mucho que la gente lo quiera, no sé, pues minimizar, Baltar es Baltar, que duda cabe. Y a ver, bueno, adelante, una opinión sobre esto y va para pasar a los socialistas, venga. Bien, yo considero que Feijóo ha sabido ser práctico y darle el beneplácito a Baltar hijo, olvidándose de que en el año 2010 tuvieron un enfrentamiento muy grave, muy sonado y muy condicionante incluso para el Partido Popular en aquel momento, con el candidato de él, que era Juan Manuel Martínez, que entonces era alcalde de Berín, que incluso fue abucheado e insultado en el propio Congreso. Jiménez Morán. Perdón, Juan Jiménez Morán. Exacto, bien. Él supo pasar páginas. Óigame, por favor, don Domingo, corríjame cuando yo digo alguna cosa así, porque yo el otro día dije que había habido un accidente con el resultado de 2 muertos, uno leve y otro grave.
Y ninguno de los de la mesa fue capaz de decirme, óigame, que los muertos siempre son graves. No, pues 2 muertes, uno leve y otro grave. Es que si tengo que corregir al señor Moscovis, entonces no me llega la hora del programa, si tengo que corregirlo. Es cuando Manuel Jiménez Morán, que fue nombrado en don Domingo, déjenme decir secretario. Número 6 de esta, ¿no? El número 6 actual. Eres vicesecretario ahora, señor Moscovis. Bueno, ya empezamos. Gracias por el apunte. Pero bueno, el hecho real fue ese. Y él supo pasar página, retomo donde me quedé, olvidar todo aquello pasado y colocar un buen número de afines en esta nueva ejecutiva. Él ha conseguido, Feijóo, colocar con los Baltares un buen número de afines, cosa que antes con el padre le hubiera sido totalmente imposible. Estoy de acuerdo que al padre no se le puede obviar, pero la historia queda ahí, porque aunque la gente quiera olvidar, están las hemerotecas, son muchos años, aparte que lo haya hecho mejor, peor, pero los nombres continúan y nosotros lo podemos. Y otra cosa que quiero resaltar en esta nueva directiva es el ascenso meteórico que ha tenido Cristina Romero, que ha sido nombrada portavoz. Eso es una señal muy importante dentro de lo que es la nueva era de los Baltar en Orense. Y eso, permítame que le pregunte por qué subida meteórica y... ¿Por qué? Porque es una persona que habiendo tradicionales, habiendo históricos del partido, ahí, de tantos años con su padre y con él también, pues realmente un cargo como ese, el portavoz, es la persona, digamos, que es la que expresa el sentir del colectivo. Y es la figura que todo el mundo ve. Entonces parece que habría gente con mucho más derechos, entre comillas, que ella. Bueno, yo en esta... Dos ideas que efectivamente es uno, el de la integración, porque Jiménez Morán, que fue el anterior competidor con Manuel Baltar en el anterior congreso, ahora fue nombrado vicesecretario, junto con los que ya tienen los cargos de Jesús Vázquez, Celso Delgado o Rodríguez Miranda, que tienen cargos ya institucionales, pero tienen un puesto importante en la ejecutiva. Por tanto, sí que es de integración y de ahí, no por casualidad, el propio resultado ha sido tan, de una aplastante respaldo. Porque además, y después, si usted lo recordaba al principio, me quería quedar también, al margen de estas anécdotas, con ese compromiso con la transparencia y compromiso ético que es fundamental en este momento, es decir, un compromiso ético, deontológico, de transparencia, que es lo que está reclamando la sociedad al final de la clase política, y que creo que ese es el que a veces si nos dejamos... pero que son un poco brindis al sol, hay que decirlo. Bueno, bien, pero son brindis al sol. ¿Quién va a querer corruptos? ¿Quién no va a querer transparencia? Pero lo importante es si realmente eso es efectivo o no, si es eficaz o no. Porque ¿qué consigues? Pero que a veces nos quedamos en las ramas, tu patrimonio. Claro, en las ramas, cuando lo que interesa es el fondo del asunto, y que efectivamente, que es lo que quería decir ahora, pero usted ya me lo... Es que me lee el pensamiento, por eso me deja hablar tampoco. Realmente de lo que se pretende es, con ese compromiso, y lo que a mí me interesa más es que se cumpla, efectivamente, que sea efectivo y que el ciudadano, que al final es lo que reclama, que lo pueda demandar. Y para eso tenemos aquí también, efectivamente, la palabra al señor fiscal, que me está interrumpiendo. Totalmente de acuerdo, y que la declaración de intenciones... Déjeme hablar, don Domingo, déjeme hablar, por favor. Don Domingo, ahora por favor silencio para oír a don Luis Anguita. Le va a costar a don Domingo. Pues realmente no se puede negar, quizás sea bueno para el Partido Popular. Yo creo que Núñez Feijóo no ha podido acabar con el poder de la familia Baltar y ha buscado una entente cordial, acabar con una China que tenía en Orense y por tanto conseguir, pues bueno, evitar el enfrentamiento que dañaba al partido. Pero no yo si esto, que puede ser bueno para el Partido Popular, va a ser bueno para los ciudadanos, porque no nos engañemos. Yo creo que la imagen que hay de Orense, que además se acerca bastante a la realidad, es que estamos en democracia, pero que ha habido mucho caciquismo en el Partido Popular de Orense, la falta de democracia interna, la gestión en los ayuntamientos donde se ha gobernado. Aparte de eso, ha habido mucho amiguismo y clientelismo, y al final terminó, hace ya un tiempo, culminó con que Baltar hijo le daba el trono, Baltar padre le daba el trono del partido en Orense a Baltar hijo. Núñez Feijóo quiso acabar con él, no ha podido, ha evitado el enfrentamiento concreto, estamos ahora en stand-by, veremos lo que dura. Él si se va para Madrid, que es probable no mucho tiempo, pues dejará esta situación calmada, pero la realidad es que
con un hijo que quizá ponga aires nuevos, pero la familia Baltar sigue gobernando en Orense y yo pienso que esto para la democracia no es bueno. Bueno, vamos con el tema de que no todo fue olvido, perdón, es que... Pero breve, tenemos muchas yo cosas mismo que lo decir. olvidé. No todo fue olvido porque hubo destacados dirigentes del PP que alabaron la gestión de Baltar primero, del padre. Es justo decirlo porque no todo fue olvido. Destacado. Yo fui el primero. Defíname destacado. Bien, pues seguiremos abundando sobre esto, porque la historia pues no acaba aquí. El secretario general de los socialistas lucenses, Gómez Besteiro, bueno, tiene cada vez más despejada la ruta para poder presentarse y conseguir la secretaría general del PSDG, porque bueno, parece que dentro de unos días sabemos si el ex ministro de Fomento, José Blanco, bueno, pues se le va a abrir juicio oral como quiere el fiscal. Parece que lo tendría bastante difícil el juez decir que no. Yo no sé, lo estoy mirando a usted me mira, no sé si puede decir algo, ¿no? Nada, el procedimiento está siguiendo su curso, parece evidentemente, yo no tengo datos porque esto lo está llevando otra fiscalía, pero parece ser que hay indicios de que se quiere ir contra él, si se va a pedir suplicatorios porque hay algo, con todo el respeto a la actuación, y si evidentemente se le acusa o no, pues ya será una decisión profesional, objetiva, del fiscal que lleve el caso. Pero lo que sí creo, hablando de don José Blanco, es que con una causa abierta contra él, donde en estos momentos se ha pedido y se le puede formular acusación, es bastante complicado que en estos momentos, dando ejemplo de, digamos, de honestidad y lucha contra la corrupción, que trate de liderar el Partido Gallego. Estoy convencido de que él está deseando hacerlo, pero creo que su situación es casi imposible, ni siquiera para intentarlo y presentarse. Por tanto, yo creo que desde que se llegó a ese momento, yo creo que don José Blanco se tendrá él mismo que autoeliminar para presidir el Partido Socialista de Galicia. Además, me parece que tiene trazada ya la hoja de ruta, que si realmente si le imputan definitivamente, si hay juicio, se le abre juicio, entonces él sí dimitiría para ser juzgado, en Lugo. Pero eso puede ser para ganar tiempo, porque claro, es decir, es curioso cuando él estaba en el gobierno y vino la trama Gürtel, él se puso como ejemplo pidiendo dimisiones de personas que hasta aparecían en medios de comunicación incluso antes de ser imputados. Pero está arrepentido ahora, porque dice que estudió mucho, meditó mucho sobre la presunción de inocencia y lo va a contar en un libro. Pero todo esto es que qué divertido es es que lo de los partidos políticos, cómo piden, el partido ahora mismo está pidiendo la dimisión de Ana Mato, el Partido Socialista, cuando Ana Mato no está imputada. Y yo soy de los que pienso que debería dimitir, fíjese lo que le digo, pero ¿cómo puede pedir el Partido Socialista la dimisión de una ministra que no está imputada y en cambio tiene a un diputado socialista que en estos momentos está encantado el presidente del PSOE de que siga ejerciendo su cargo? Realmente o los partidos son honestos o ninguno de ellos vamos a creer en ellos. Don Moncho. Sí, yo pienso igual que don Luis, hay una incoherencia absoluta. Según en el punto que te toque estar, pues reivindicas o te agarras al... Respecto al Partido Socialista, claro, los partidos políticos... saben ellos, si es que lo saben, los movimientos que se producen. Yo no descarto el papel que Pachi Vázquez tiene que hacer aquí, porque todos los que lo seguimos desde hace tiempo, pues es un hombre camaleónico, es un hombre que a mí me recuerda mucho en la forma de hacer política al señor Baltar, a don José Luis Baltar. Siempre lo quiso imitar, por otro lado. Sí, y hoy no, quizás no fuese el candidato alternativo a José Manuel Baltar porque en su día no coincidió. Sí, pero tuvo, claro, él se ofreció para ello. Por lo tanto, yo no descartaría. Y bueno, y después yo no sé si Vigo también pretende el postular a alguien. El señor Caballero es un hombre con cierto deseo protagonista y bueno, lo que sí me parece bien es que el señor Besteiro de Lugo pues haya dado un paso al frente y que por lo menos haya algo de transparencia en ese sentido. Que se vea un poco de futuro, ¿no? Claro, que diga, bueno, pues yo sí quiero ser y aquí estoy y parece ser que empieza a hacer una gira para dar a conocer su... Pues me parece fenomenal. Claro, bueno, yo lo que querría resaltar es que no tengo constancia de que en ningún momento Pepe Blanco se hubiera postulado para el cargo y no existe
ninguna manifestación que yo conozca en ese sentido por su parte. Por lo tanto, no es una marcha atrás, porque cuando uno da un paso adelante, no te pueden decir que te das un paso atrás. Sencillamente no te has movido o te has dejado llevar, te has dejado querer, etcétera, etcétera. Sabemos que hay muchas maneras en política, la mayoría de ellas subliminales, de poder promoverse, pero evidentemente él no es tan tonto, él es un político veterano que no se moja sin necesidad. Evidentemente, quizás no es tan tonto, no, pero pudo haberse pasado de listo. Sí, también. Sí, bueno, sí, sin duda. Y eso de que no se moja sin necesidad. Lo que dijo el fiscal probablemente pueda tener razón en el sentido de que si él dice, en el supuesto de que sea imputado realmente, bueno, que vaya adelante el que tema, sea acusado y se abra el juicio oral contra él. Que se abra el juicio oral, él dice que automáticamente dimite. Exactamente, dimite. Bien, me parece que es una postura honesta. De hecho, pero si lo ha pedido, que dimita perdón, ahora. si lo ha pedido para otras personas, debe hacerlo él también. No, pero si lo ha pedido antes. Perdón, no se hagan trampas en el solitario. Perdón, me dejáis seguir. Sí. Esto va concatenado con el tema de Besteiro. Efectivamente, Besteiro se saca de delante un gran obstáculo, creo que es el planteamiento que estamos haciendo. No, el obstáculo a lo que afecta, se sale el mismo, o sea, se saca el mismo con el comportamiento. Estamos hablando del PSG y hemos trasladado el tema a nivel nacional y yo ahora lo recupero y lo traslado a Galicia. Es toda una causa-efecto. Bueno, sin duda. Sin duda, porque por la significación del personaje y porque está en Madrid y porque tiene un puesto muy importante, porque ha sido ministro, etcétera, etcétera. Pero, volviendo al tema de Besteiro, no cabe duda que él tiene el camino muy allanado. Lo que no me consta a mí es que Besteiro no vaya a tener nadie que se presente como rival, porque parece que estamos dando... Y otra cosa, el tema de las primarias. A pesar de que el señor Pérez Rubalcaba no las quiera, yo soy de los que digo que debe, si los militantes las piden, deben celebrarse. Y de hecho hay una fecha prevista que es el 1 de junio. Sí, Pachi Vázquez ha dicho que sí. Y creo que se harán porque el Congreso Extraordinario... Que lo llama consulta popular y demás. Exacto, porque el Congreso Extraordinario es el 6 de julio. Sí. Entonces hay un poco margen de operación. Bueno, empezando por sus declaraciones, mi querido amigo, se puede decir muchas cosas del señor Blanco. No sé si es honesto, pero honrado, lo que se dice honrado a su posición no lo es, porque no se aplica a sí mismo la misma vara a medir que se aplica a los demás. Dice usted que si le abren juicio oral dimite. Hombre, solo faltaba. Si eso es una posición honrada, que baje Dios y la vea, habida cuenta de cómo se ha comportado él hasta hace 4 días con los imputos. Bueno, por eso le digo lo de honesto honrado, como usted bien sabe. Yo prefiero decir honrado. Yo prefiero decir honrado. Bueno, pero no es el mejor ejemplo. Digamos que el señor Blanco no es precisamente un dechado de virtudes ni el mejor ejemplo de honradez política. Porque aquí a ver si aprendemos a deslindar la responsabilidad política de la jurídica. Y políticamente este hombre se puede llamar de muchas maneras, políticamente, insisto, menos honrado, a mi juicio, en mi opinión. En relación a Gómez Besteiro, pues en eso sí estoy de acuerdo con usted, es el primero que salta al ruedo, digamos, pero hay muchas incógnitas. Las primeras por las primarias, efectivamente, las segundas por qué posición va a tomar el señor Caamaño, a quién va a apoyar o no, otro movimiento estratégico dentro del PSOE de Galicia importante. La tercera es el tema de Vigo, y luego que Pachi Vázquez, yo estoy también convencido que hará sus movimientos, no sé si amparado por el señor Caamaño o él mismo. Entonces aquí, al ser una carrera de fondo y haber empezado el primer corredor tan pronto, la duda que tengo yo es si aguantará la carrera hasta el final o habrá muchos agazapados esperando a ver quién es el primero que salta al ruedo a quemarse y qué posición toman los demás alrededor. Sí, aquí yo creo que el señor fiscal dio una clave que pasó quizá desapercibida, pero que puede estar en el fondo del asunto. Cuando empezó la Operación Campeón había de los 3 partidos políticos y 2 del Bloque Nacionalista Gallego y del Partido Popular dimitieron inmediatamente y por eso la lleva la juez de Lugo. Este señor, por España hay que aclarar que es el país del mundo que tiene más aforados, tiene 2.000 aforados, cuando el aforamiento hace 2 siglos era un sistema precisamente cuando los jueces y fiscales procedían de la nobleza para que no impidieran a los parlamentarios que procedían del pueblo llevar a cabo su función, como muy bien dice el señor Tarrío, política. No estuvo nunca pensado ni en sus orígenes, ni siquiera en su configuración legal, para chanchullos, para negocios, porque usted habla de que aquí también se dijo de que el señor Blanco no había aplicado la vara de medir. Bueno, la grandeza del derecho
es esa, que se aplica igual para los buenos y para los malos. Exacto. Que él, por el hecho de que haya sido muy poco justo con los demás, no por eso no tiene derecho a la presunción de inocencia y al secreto sumarial, entre otros. La presunción de inocencia no es otra cosa que la inversión de la carga de la prueba. Bueno. Pero aquí está suficientemente probado y demostrado que este señor tiene unas propiedades, ha hecho unas declaraciones y unas conversaciones que después a lo mejor procesalmente pueden invalidarse, pero es como pasó con Camps. Sociológicamente, políticamente, si él no demuestra hoy más pronto que mañana que todo eso es falso, es un culpable y se le puede decir con toda claridad. Pero lo que el señor fiscal decía era la jugada ahora que tiene, es decir, esto se ha retrasado respecto al señor Blanco porque él se prevalió de su condición de diputado y de ministro para que lo juzgara el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Bien. Ahora, cuando se abre juicio oral, ¿dimite para qué? Para que vuelva al juzgado de Lugo. Y al final, evidentemente, pues ya estará jubilado prácticamente. Ahora lo tiene un poco más difícil porque se va a alargar la edad de la jubilación. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir? Es diputado, no le afecta, es diputado. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir? ¿Cuántos años puede? Eso es imposible. Uno lo que quiere es que los pleitos sean lentos. Lo que es cierto es eso, que lo ha dificultado, se está alargando, y yo evidentemente no creo que él tenga que probar su inocencia, porque es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Eso jurídicamente, jurídicamente. Lo que sí que estimo que políticamente, yo creo que un político tiene que dar un ejemplo de honestidad, y más en estos momentos, que mientras los partidos políticos, me da igual la ideología que sea, sigan jugando con esto de tapar a los amigos, pues realmente esto está muy mal. Voy a decir solamente una suma, si se me permite. Pero breve, que sí, muy breve. La minoría, se dice que la minoría de los políticos son los que realmente delinquen, la mayoría son honestos. Lo voy a compartir. Pero hay una cosa que a mí entonces me sorprende. Si la mayor parte de los políticos son honestos, ¿por qué ellos no acaban con esa minoría que es deshonesta? Habría que empezar a hacer esa pregunta a todos los partidos. Perdón, pero te la y usted, señor fiscal, haga su trabajo de una vez, hombre. Estamos poniendo... No, pero es contundente el argumento que acaba de exponer. Sí, efectivamente. Porque sería muy fácil, ¿no? Es que es facilísimo. Que en los partidos mandan las cúpulas. Realmente el problema, el drama de los partidos políticos es que son escasamente democráticos y hacen muy poquito caso a sus bases. Si los partidos abriesen a sus bases, muchos están deseando limpiar sus propios partidos de dirigentes corruptos. No se les toma en cuenta nunca. Hacer nada. Lo difícil que es, por ejemplo, ser compromisario. Por ejemplo. Es muy difícil y efectivamente no hay esa democracia interna de los partidos y sí hay muchas pegas, muchas pegas. Exacto. Bien, vamos con el tema lo hablamos del Partido Popular, Partido Socialista, vamos ahora con el BNG, que celebró su 14ª asamblea donde el señor Vence, perdón por el juego de palabras, venció. ¿Qué les parece a ustedes el cariz radical que está tomando el BNG, que incluso un grupo de Sortu ha venido a Amaiur ha participado en el encuentro abiertamente. Pero eso, PNV, Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña. Pero eso, o sea, que es de lo más radical, de lo más independentista. Pues fíjese, yo le pongo un ejemplo de que por otra parte es una persona querida para mí, como es Carlos Aymerich, que es una persona nacionalista y en lo personal querida para mí, que es la corriente, digamos, moderada, y se ha echado a un lado. La manera de pensar a Aymerich es la que es, y él considera que el bloque está virando hacia un gesto radical, madre mía, ¿no? Yo he visto varios ejemplos preocupantes del giro del bloque. El primero es que ya apuesta claramente por un aspecto soberanista, se alinea con las posiciones de Esquerra Republicana y de Amaiur, vamos a decirlo claro, vuelve a sus orígenes. El bloque ha apoyado siempre las iniciativas independentistas vascas, en su día Batasuna, en su día Iniciativa Internacionalista, vuelven al origen de lo más radical, e incluso leí por ahí que en cuanto a los jóvenes buscaba un acercamiento a grupos como No Supé, que son lo más parecido a Jarray o a partidos o a grupúsculos jóvenes de extrema izquierda que no se diferencian mucho de los realmente terroristas en el País Vasco. A mí me importa muy poquito el futuro del bloque nacionalista gallego, porque están las antípodas en mi pensamiento, y creo que para Galicia, cuanto menos bloque, y más con el giro que ha dado ahora el bloque nacionalista gallego, mejor y más tranquilos viviremos los gallegos. Pero no deja de ser preocupante como ciudadano que un partido con representación política gire
todavía más su mensaje hacia el radicalismo, porque le recuerdo, no quiero establecer comparaciones, pero hace no mucho tiempo hemos tenido ciertos artefactos explosivos en cajeros automáticos y demás, y me gustaría ver, porque he visto muchas declaraciones, le voy a poner dos ejemplos muy concretos y muy claros y muy rápidos. Hace poco una literato en Lugo que se le ofrecía leer poemas de Rosalía de Castro, y el Bloque salió diciendo que era un ataque a la cultura gallega porque esa persona apoyaba a Galicia bilingüe, digamos, ¿no? Son súper intolerantes con eso. Pero nunca he visto lo contrario, nunca he visto que hayan condenado expresamente cuestiones violentas, o por ejemplo, como tuvimos en La Coruña hace escasos días, una condena de un joven por agredir a otro y partirle el labio en una manifestación a favor de la libertad lingüística en la que irrumpieron grupos nacionalistas organizados para reventarla. No he visto al Bloque haciendo esas declaraciones, por lo tanto, insisto, como ciudadano me preocupa, como partido político les deseo el peor de los resultados posibles. Ya, don Francisco, vamos a moderarnos un poco porque para no tener pintadas. ¿Recuerda lo que nos pasó cuando hicimos aquellos monográficos sobre... Recuerda, ¿no? Las pintadas que tuvimos y todo eso. La verdad es que yo creo que la tolerancia está bien, pero ser tolerante con los intolerantes nos lleva al más rotundo de los fracasos. Cuando alguien es radical e intolerante hay que decirlo. Sí, efectivamente, yo creo que el problema que tiene ahora, desde el 2001, el Bloque Nacionalista Gallego, aunque no siempre se tradujo por el sistema electoral en pérdida de escaños, ha ido perdiendo votos, ha ido perdiendo apoyo popular. Es decir, ahora lo que creo que no ha asimilado todavía en el día de la noche electoral, el propio Jorquera había dicho, bueno, muy bien, ha subido, porque es cierto que ha tenido un gran éxito personal el señor Beiras, pero eso lo único que hace es que cada vez que tiene, cuantos más votos tiene el señor Beiras, más votos tiene todavía el Partido Popular. Y entonces ahora lo que pretenden con este último giro, porque antes estaban aliados a CIU, al PNV, ahora más bien a Bildu, a otros sectores, es hacer un acercamiento a Beiras, que efectivamente tiene el respaldo concrete, don Domingo, basándose en los antisistema, en el fondo, pretendiendo ser antisistema. Voy a seguir, como muy bien decía don Francisco, en el radicalismo del Bloque. Realmente yo creo que todos los ciudadanos, y eso es a lo que tenemos que llegar, que aquellos partidos políticos que están buscando una ideología de enfrentamiento, de falta de convivencia, yo creo que, viviendo en una sociedad democrática, confío en que cada vez sean más marginales, porque realmente creo que todas las ideologías, empezando por la nacionalista, tienen que ser defendibles, pero cuando hay partidos que realmente ves comportamientos que te preocupan y que todavía van a más, yo realmente creo que el comportamiento ciudadano es tenerlo en cuenta. Se ha puesto un ejemplo, evidentemente, estamos teniendo un terrorismo gallego, de baja escala, pero lo estamos teniendo. Yo estoy deseando que esas personas terroristas que defienden ideas independentistas, que un partido nacionalista sea el primero que tendría que ponerse a la cabeza de que no estamos a favor de los que ponen bombas, que lo condenamos, que esperemos que la policía los detenga, que vayan a la cárcel porque defendemos la independencia democráticamente. Omiten cualquier condena, todo lo contrario, cuando se producen detenciones, incluso hay manifestaciones casi de tratar de defensa. Eso empieza a preocupar. Y podemos poner otro ejemplo, porque también se ha visto de manifiesto hace unas semanas. Yo creo que nadie discute el exterminio de los judíos, el holocausto, que millones de personas murieron por el simple hecho de su raza, de ser judío, algo que hizo evidentemente el nazismo. Que yo sepa, el Bloque Nacionalista Gallego, como no le cambian los judíos, nunca condena ese holocausto. Realmente, si no se condena porque no te cae bien alguien, a mí ya me dice mucho de ese partido, me da igual la ideología. Desde luego, mi apoyo nunca lo tendría. Es más, vetó una resolución del Parlamento de Galicia, la vetó el Bloque, que había unanimidad para reivindicar y condenar el holocausto. Porque fue el Bloque el que vetó esa votación. Porque los judíos son los muertos, eso realmente, si lo haces por la raza y te callas, realmente eres cómplice. Bueno, yo creo que realmente la radicalización del Bloque no es de ahora. Yo creo que antes estaba atemperada un poco por otros grupos dentro del propio bloque que hacían que no emergiera este radicalismo. Desde el momento en que Compromiso por Galicia, los más moderados, se salen del bloque, le dejan a la UPG todo el espacio para que muestren realmente su forma de entender
la soberanía. A mí lo único que me preocupa, como al resto de contertulios me parece, es el acompañamiento de la violencia, porque las ideas, cualquiera es posible, cualquiera puede sentirse el poseedor de la verdad en su idea, pero claro, que no se defienda con violencia. Y al respecto de lo que decía con la entrega con Marta Rivera, que fue la escritora que invitada por la Xunta de Galicia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, yo leí un artículo que realmente es escandaloso, de alguien, de un intelectual gallego, que dijo que el hecho de que esta mujer hubiese nacido en Lugo, que no significaba que fuera gallega. Es que es algo tan escandaloso como que ellos nos van a decir al resto quién es o no es gallego. Hay ideas, yo sé que se pueden defender todas las ideas, maticémoslo, hay ideas que intrínsecamente son violentas y eso hay que tenerlo en cuenta también. Don Roberto. Bueno, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que he oído aquí, con algunas no tanto. Lo que sí creo que no podemos ser tan inocentes de pensar que el bloque hubiera abandonado en algún momento su posicionamiento separatista, por llamarlo de una manera tajante y clara. Probablemente estaba en un periodo de negociación con otras fuerzas, estaba retomando impulso, estaba reorganizando, rearmándose políticamente, pero que sí yo tengo claro es que el bloque siempre ha tenido ese norte de la independencia, porque hay que decirlo así, independencia de España, claro. Pero no venía esta gente a sus asambleas a participar, ¿no? Bueno, sí, pero invitados así, esos son tintes, de Sortu y son tal. Matices y son como que se sienten cosas, ahora más... Son matices importantes, ¿eh? Sí, claro. Estamos hablando de los representantes de ETA, responsables de la muerte de 1000 españoles. Es que son símbolos, dicen, estamos aquí respaldados, estamos a raíz de la separación del, digamos, lo que era el bloque templado de Beiras y compañía, se han radicalizado todavía más. Entonces ya no hay... se han quitado, como quien dice, pues la apariencia, no el disfraz, porque sería una falta que yo no quiero cometer, la apariencia esa que tenían de ser más moderados y vuelven, yo diría que sus orígenes. Y en relación es que yo creo que ahora Beiras, que como es tan radical ahora, Age, ¿no? O Age, o ¿cómo es? Age o Age. Age. Bueno, en gallego, es tan radical que no sé, como que ellos quieren ir por delante, ¿no? Bueno, sí, en la radicalidad. Yo estoy con Don Domingo, son un grupo de antisistema. Una puntualización... Pretendidamente, que después está más integrado que nadie. Que le quiero agradecer al fiscal que mencionase el Holocausto. Hay un hecho real y yo en mi familia lo he vivido porque en mi familia ha habido varias muertes en campos de concentración, no solo de los nazis, sino también de Joseph Stalin. O sea que eso es un hecho real y no se puede negar. A estas alturas me parece infantil. Ellos no lo vamos a ver qué ideología tiene la UPG. El Partido Popular defiende su reforma de pensiones que endurece la jubilación anticipada y parcial, y está en contra el Partido Socialista, que analiza recurrirlo al Tribunal Constitucional. Esta pieza nos ilustra. El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado el Real Decreto Ley sobre la reforma de las pensiones, que endurecerá la jubilación parcial y anticipada, y también el acceso de los mayores de 55 años al subsidio de desempleo, para favorecer, en palabras del Gobierno, el envejecimiento activo. Así lo defendía el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano. Para garantizar el que las pensiones sean una realidad siempre, se puedan seguir revalorizando siempre y se termine con la discriminación por razones de edad en el empleo. Las respuestas no se han hecho esperar. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su cuenta de Facebook ha asegurado que el Gobierno insulta la inteligencia de los más débiles con argumentos hipócritas o abiertamente falsos. Por todo ello, el portavoz de Economía y Empleo del PSOE, Valeriano Gómez, ha anunciado que están estudiando llevar esta norma a los tribunales. El Partido Socialista va a estudiar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. Creemos que no hay ningún precedente en los últimos años en la utilización de la figura del decreto ley para reformar nuestro sistema de pensiones. La nueva norma tampoco ha gustado al resto de partidos políticos y solo ha recibido el apoyo de algunos miembros de la patronal.
Don Domingo. Sí, efectivamente, la decisión que tomó el Gobierno, se puede uno estar o no de acuerdo respecto del endurecimiento, sobre todo de las prejubilaciones, el modo de hacerlo, pero bueno, está claro que es una imposición de Bruselas. Si nos piden que al final es necesario retrasar la edad de la jubilación, parece razonable que sea necesario también, o sea, imprescindible retrasar la edad de la prejubilación y, en definitiva, si hace falta dinero porque no tenemos para poder pagar las pensiones, para que pues parece ser que es necesario también que los trabajadores sigan el máximo tiempo posible cotizando y, por tanto, aportando a la seguridad social. Pero el problema de fondo es el que nos encontramos ahora, es decir, una población básicamente envejecida y, sobre todo, que no hay futuro laboral para los jóvenes. Y ese es el grave problema que existe. Y además, lo peor de todo es que esta noticia justamente sale cuando a la vez se han aprobado una serie de prejubilaciones que, de acuerdo con esta normativa, se harían en otras condiciones en grandes empresas como el Banco Santander, como Bankia, como Iberia, etcétera, que eso es lo que efectivamente estas condiciones lo hubieran hecho otras. Lo llevan haciendo desde hace años. Sin embargo, esto se contrapone a la normativa que tienen ahora en sanidad para que están jubilando a todos los profesionales médicos de 65 años. No los dejan seguir ni un día más, con lo cual se pierde una riqueza, se pierde una experiencia profesional impagable, ¿no? Totalmente contradictoria con esto. Además. Es totalmente contradictorio, pero además esto es malo para el sistema. De todas maneras, esto es una gran, permítame que lo diga así, es una gran estafa, esto es un escándalo mayúsculo. Porque están recortando el tema de las pensiones por dos motivos fundamentales. El primero y fundamental, lo ha dicho don Domingo, y es cierto, la crisis se ha reducido por el ámbito de los salarios. La gente gana menos, con lo cual cotiza menos. Hay mucha gente en paro, con lo cual no cotiza, y la población está envejecida. Es decir, el sistema de pensiones tal y como está configurado, es decir, pagar hoy las pensiones de hace 30 años con las cotizaciones de hoy en día, con la pirámide poblacional que tenemos, es absolutamente insostenible. No hay dinero para pagarlo. El drama y la desvergüenza total es que los políticos, en lugar de recortar donde tienen que recortar, se dedican a recortar, por ejemplo, por el tema de las pensiones. Mire, hay que decir las cosas claramente, yo lo he dicho aquí 1000 veces. Los españoles tienen que preguntarse, ¿queremos jubilaciones o queremos autonomías? ¿Queremos jubilaciones o queremos diputaciones? ¿Queremos jubilaciones o queremos ayuntamientos duplicados, triplicados? Políticos metidos en una casta con una serie de privilegios. Porque al final pasan estas cosas. Pasa que seguimos manteniendo los chiringuitos públicos, hay que decirlo así, y no se bajan del caballo, y lo que hacen al final es recortar por donde pueden, que es a la gente que no puede defenderse. Entonces es un escándalo. Y luego a ver si vamos de una vez, eliminamos el tabú de ir a un sistema mixto, público y privado, para las pensiones. El problema es que como a la clase media la tienen asfixiada, el problema es que la gente, aunque quiera optar por una pensión privada, no tiene dinero para optar para ella porque nos han dejado en los huesos, mientras los políticos siguen disfrutando de privilegios, no solamente en salarios, sino en cotizaciones, en pensiones, los diputados tienen sus privilegios, y la gente tiene que plantearse seriamente ya de una vez, ¿quieren pensiones o un Estado hipertrofiado? ¿Quieren pensiones o quieren Estado de autonomía? Eso hay que pensarlo. Y luego déjeme decir que me produce sonrojo que haya gente como Valeriano Gómez, antiguo ministro de Trabajo del señor Zapatero, que salga ahora haciéndose el escandalizado, cuando ese señor es el ministro del paro en España y el responsable en gran medida que estemos como estamos. El problema de España es que las políticas de Zapatero, por desgracia, han tenido continuidad en las políticas de Rajoy. Entonces, a ver si dejamos de asfixiar a la gente, quítense sus privilegios, reduzcan la administración y así no tendremos que ir a quitarle pensiones a la gente. Don Luis Anguita. Pues en ese sentido, y todavía sí me cabe más, es que casi quiero no decir todo lo que pienso por respeto, pero vamos a ver. Hace aproximadamente 2 semanas nos dijo el presidente del gobierno que no iba a haber más recortes, que uno tiemble cuando te dice eso algo un político, porque es que empezamos. No ha pasado el tiempo y ahora hay que estar cotizando 35 años para, según ellos, salvar el sistema de pensiones. No, es que es para no pagar pensiones, es que esa es la realidad. Realmente es que a la clase media, clase trabajadora, se le está impidiendo ni siquiera que tenga una jubilación. Se está llevando a la pobreza a la sociedad. Que el país está mal, es cierto. Que hay que ahorrar, es cierto. Como han dicho muy bien don Francisco en los recortes. Pero es que con el paro que hay, ¿quién va a poder estar 35 años trabajando para tener una pensión? Muy poca gente. Por tanto, la mayoría parte, que pueden estar cotizando 20, 25, 30, 32 años, se les va a decir que no tienen pensión. Pues si somos solidarios y justos, a estos que han estado pagando 30 años, le digo yo al gobierno que devuelvan las cotizaciones de 30 años. Porque es que se está esquilmando de todas partes a las personas. Es que ya está
bien. Lo que se está haciendo es reírse de la clase más humilde y de la clase media que prácticamente está desaparecida. Y como se ha dicho muy bien, cuando existen los privilegios de los políticos. Los políticos no necesitan estar cotizando 35 años para cobrar una pensión y encima cobran la máxima pensión. Lo suyo no lo tocan. Es que es una vergüenza que se pongan las mismas condiciones de endurecimiento para su pensión que para el resto de los ciudadanos. Estamos pagando 4 administraciones, Estado, Comunidad Autónoma, Diputación y Ayuntamiento, muchas veces las 4 enfrentadas entre ellas, pero que sirven para colocar a toda la partidocracia y los miembros del partido y, por tanto, lo estamos pagando con nuestro dinero. Para ahí no hace falta ahorrar absolutamente nada, porque no se ahorra nada, salvo pequeños maquillajes. Los políticos en su declaración de Hacienda pagan aproximadamente entre el 40, el 50 o el 60% de lo que ganan. Tienen una media del 50% libre de impuestos, porque se lo ponen en otros complementos. Ya está bien, si todos somos España, si todos somos Estado, si todos somos Hacienda, usted paga el 100%. Si aumentamos la recaudación, habrá más dinero para repartir entre todos. Siguen sin tocarse un porcentaje de declaración. Se sigue viajando, pero no solamente el presidente del gobierno, aquí viaja todo el mundo, el diputado, el director general, el presidente de una empresa o del consejo de administración, el asesor de turno, porque el político tiene no sé cuántos asesores. Don Luis, todos venga. En business, hotel de 5 estrellas, dietas impresionantes, de eso no se ahorra nada. Ahora, 35 años se le pide a un trabajador para que cobre una pensión miserable. Realmente lo que se hace es quitar el dinero para que dejar a esta persona cuando tenga 65, 70 años o cuando se jubile, en la calle o con una pensión no contributiva. Eso es una vergüenza. Bueno, yo estando de acuerdo en toda la indignación hacia la clase política de este país, que es clara, me imagino que en esta reforma de la ley de pensiones ¿cree que están no se habrán tocado por donde debía? La de ellos. Hombre, yo creo que no, yo creo que lo primero que o sea, había que recortar son los privilegios de los políticos, eso para pero empezar. Eso no se ha tocado. Yo no sé por qué ellos se creen personas distintas al resto de los ciudadanos. Tocado. No, por eso. Pero yo hablando de las pensiones, a mí no me parece tan mal. Es decir, yo creo porque necesidades tenemos muchas, no solo la de atender las pensiones, sino la educación, la sanidad, etcétera. Creo que el país está súper endeudado y que tenemos que ser conscientes de que necesitamos recortarnos demasiadas cosas. Las pensiones, por otro lado, yo creo que una persona a los 65 años puede estar perfectamente trabajando. Yo soy un autónomo, es decir, no creo que porque llevemos 33 o 35 años tengamos que jubilarnos necesariamente, ni dejemos de ser. Antes lo decíamos, hasta hace poco el régimen estatutario de la sanidad en Galicia permitía a los médicos jubilarse a los 70 años, y creo que además era lo pertinente y lo oportuno, porque es cuando más sabiduría quizás tiene esta persona. Ahora no permiten. No, por eso. Y después sí que estoy en contra totalmente de los ERES, que precisamente se dan en sectores en donde al final los pagamos nosotros y que gozan personas a los 52 años de una prejubilación realmente que es un insulto al ciudadano que cada día tenemos que levantarnos para ganarnos la vida. Sí, empezaron ahí con el Banco Simeón y todo pero eso. Pero que realmente hay que mirar de frente el problema de las pensiones, desde luego, la pirámide está invertida y con que... Entonces, hablamos de una vez. Bueno, última intervención y nos vamos, que estamos fuera de tiempo. Yo creo sinceramente que esta nueva actuación del Gobierno es una nueva baza para añadir a la falta de credibilidad que últimamente está teniendo, y ahí estoy de acuerdo con el fiscal, el propio presidente, porque yo creo que es mejor a veces callarse que decir no se va a hacer, no se va a tocar, porque entonces ya la gente cuando dicen no, ya dicen, alá, ahí viene el palo. Estamos esperando la subida de IVA, ¿no? Y además se está atacando precisamente a los más débiles, porque esto, aparte de todo este tema de los políticos que evidentemente se nadan y cuidan su propia ropa, pero no se preocupan de vestir a los demás, sino que lo que hacen es desnudarles, eso está atacando también al Pacto de Toledo, no lo olvidemos. Porque hay un pacto muy claro y concreto y esto se lo está pasando por el arco del triunfo. Y luego otra cosa, el tema que apuntabas tú también de los, por ejemplo, los médicos. Cuando resulta que están en la cumbre, cuando saben, cuando pueden enseñar, cuando pueden aplicar, cuando están recuperando el Estado el dinero que ha invertido, porque son muchos millones los que se invierten en la formación, ocurre eso. Y luego, como apunte final y para terminar, yo os invito a leer lo que escribe hoy Meilán Gil en La Voz de Galicia, no es dudoso, y él habla
habla poco menos que cargarse los 17 parlamentos. Dice que eso no está contemplado en la Constitución y que eso ha sido un añadido y eso nos cuesta muchísimo dinero. Y también ponen entredicho a las diputaciones que ya va siendo hora de que se pusieran, porque las diputaciones, tal como está el sistema hoy, sobran totalmente y no pueden ser cuna y cobijo de un montón de politicastros o de gente que no tiene otro acomodo y que los enchufan ahí. Así de claro y rotundo. Continuaremos con todo esto en programas sucesivos, como decimos siempre. Don Moncho, muchísimas gracias por haber participado. Don Francisco, gracias, siempre es un placer. Don Roberto Moscovich, muchísimas gracias. Don Luis Anguita, un placer. Muchas gracias. Don Domingo, buenas noches, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos nuevamente a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.